y después nos seguimos y cantamos estas dos estrofas más. El coro, a ver si quieres poner el coro, es a dos voces, ¿sí? La voz que estamos cantando ahorita, aunque si alguno se sabe la segunda voz puede cantarlo de azul, pero es la voz de las letras que están en negro, ¿sí? Esa es la que estamos cantando, pues podríamos decir la primera voz, y ya la segunda cantaría la azul, pero ya eso lo estaríamos viendo después, ¿sí? Vamos a entonar. Fieles siervos del Maestro, redimidos por la cruz, en su viña hay trabajo, ocupa en traza y luz, sus mandatos que haciendo, sus promesas hoy creen, el poder de Dios tomando y gozando su merced. Ahora tenemos también un tiempo muy especial antes de que los jóvenes que todavía están aquí y los niños pasen a su clase. Es el tiempo de reconocer a las personas que nos están visitando por primera, segunda o tercera vez, que están aquí con nosotros. Y yo estoy muy agradecido con el Señor porque tenemos pues varias, ¿verdad? Varias personas. Y bueno, por acá, ¿verdad? Tenemos que, no quiero decir tu nombre porque ahorita no lo voy a decir, pero gracias a Dios, ¿verdad? Le conocimos hace años allá en Betel, en la reunión de jóvenes, ¿verdad? Estuvimos teniendo ahí compañerismo, conviviendo, y gracias a Dios que están nuevamente acá con nosotros. Si quieres compartir tu nombre. Me llamo Carmen Rivera, me da mucho gusto venir a visitar la iglesia de Tenerife. Qué bueno que estás con nosotros, Claudia, ¿eh? Nos da mucho gusto que estés con nosotros. En un momento más estaremos dando la bienvenida, pero es una bendición que estés aquí. Y también por este lado, ¿verdad? Fer aquí trae a sus invitados, que me da mucho gusto también verte, ¿verdad? Ahora junto con tu pequeño, ¿verdad? Junto con tu esposo. Es una bendición, Fer. ¿Pero lo quieres presentar, hermano? No, sí, me llamo Andrés y necesito aquí a Andrés también. Qué bendición, así que estés con nosotros. Andrés, bienvenido también, Andrés. ¿Y el nietecito? Igual, Andrés. Andrés también, ¿verdad? Andrés, qué gusto que están acá con nosotros. Bienvenidos también, esperamos que sea de bendición. ¿Y cómo les decimos, hermanos? Bienvenidos.
esperamos que esta sea la primera de muchas más, ¿verdad? Que podamos tenerles aquí entre nosotros. Bien, hermanos, ahora sí vamos a pedir a los jóvenes que pasen, ya los niños que pasen a su clase. Ya algunos jóvenes están allá abajo. Nosotros vamos a quedar aquí para estudiar la palabra de nuestro Dios. Sí, eso también. ¿No quieres quejas? Sí. Bien, muy bien. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y quiero invitarles, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en Mateo. Mateo capítulo 4. Vamos a leer como introducción varios versículos para darnos cuenta de una de las más grandes invitaciones de nuestro Señor. Mateo 4, versículo 18 al 20. En esta semana estaba con el discipulado, ¿verdad?, de uno de los jóvenes de nuestra iglesia, y estábamos estudiando esta lección que nos habla acerca de ser verdaderos discípulos del Señor, y ahí veíamos eso, la importancia de este llamado que el Señor nos hace. Dice Mateo capítulo 4, versículo 18 al versículo 20. 4, 18 al 20. ¿Ya lo tienen? Bien, dice, hermanos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Capítulo 8, versículo 18 al 22. Yo leo el 18, dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. 19. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y me quede a. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 9, ahí enseguida en el versículo 9. Si me acompañan, por favor, hermanos, ¿qué dice? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Capítulo 10, versículo 38. ¿Qué dice, hermanos? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 16, versículo 24. Si me acompañan, dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y Juan capítulo 1, versículo 43. Juan 1, 43. ¿Me acompañan, hermanos? ¿Qué dice? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y que le dijo: sígueme. Y por último, hermanos, aquí en Juan también, capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26. Los que lo tengan, por favor, conmigo, ¿qué dice? Si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estos versículos nos muestran que la invitación de nuestro Señor Jesucristo nunca ha sido solo a que creamos en Él, porque es parte de la invitación, ¿cierto? Él quiere que pongamos nuestra fe en Él, que confiemos en Él como nuestro Salvador y nuestro ayudador, como nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, como el único que puede darnos esperanza de vida eterna. Sin embargo, no es la única invitación. La invitación también de nuestro Señor Jesucristo es a que le
sirvamos y que le sigamos. Es a que le sigamos, es a que vayamos en pos de él. Razón, hermanos, por la que a sus discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque estaban siguiendo ¿a quién? A Jesús. De tal manera que la gente, al ver cómo seguían a Jesús, cómo hablaban como Jesús, cómo se comportaban como Jesús, dijeron que ellos son cristianos, son seguidores de Cristo. Es por eso que le llamaron así. Y es que Cristo, hermanos, dijo que Él no tomaba su cruz, que el que no toma su cruz y sigue en pos de Él, no es digno de Él, como lo acabamos de leer, hermanos. Así que Cristo no solo quiere salvarnos de la condenación eterna, Cristo no solo quiere darnos vida eterna, Él quiere que sigamos sus pisadas y guiemos a otros también a seguir, como lo podemos ver en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 2:21, que hace unas semanas lo leíamos y lo estudiábamos, siguiendo sus pisadas. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Qué dice, hermanos? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo nos ha dejado un ejemplo que quiere que sigamos. Quiere que sigamos cada una de las pisadas que Él dio mientras estuvo aquí en la tierra, hermanos. Esta es la voluntad de nuestro Dios. Sin embargo, algo que muchas veces sucede es que se deja de seguirle. En ocasiones, hermanos, llega a pasar, muy lamentablemente es esto, que se le deja de seguir, como lo veíamos la semana pasada, y que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo también sucedió. Porque ahí en Juan capítulo 6, versículo 66, dice que al escucharle hablar, muchos consideraron que lo que él estaba diciendo era duro, era una palabra difícil. De tal manera que dice la palabra de Dios que desde entonces muchos volvieron atrás y ya no andaban, ya no le seguían, ya no estaban andando con él, lo cual, hermanos, no es para nada bueno, porque así como veíamos la semana pasada, hermanos, jamás podrá irnos mejor estando lejos de nuestros hijos. ¿Se acuerdan el título del tema de la semana pasada? Una pregunta, ¿no? ¿Qué tal te ha ido? Y contestábamos esa pregunta a la luz de varios ejemplos en la Biblia que sin duda le pudieron haber respondido al Señor nada. Porque la única manera de que pueda irnos bien y que las cosas puedan funcionar bien como Dios lo ha planeado es cuando le seguimos, cuando tomamos la decisión de ir en pos de Él. Sin embargo, este no es el único peligro, el dejar de seguir, el ya no andar con Él, hermanos. Otro de los peligros que corremos los cristianos, hermanos, como lo estaremos viendo en esta mañana, es seguirle, pero seguirle de lejos. No, a veces no es que no le sigamos, le estamos siguiendo, pero el peligro, la tendencia que tenemos es seguirle de lejos, como el personaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Por lo que la pregunta, hermanos, para que reflexionemos y que es necesario que la contestemos de manera sincera es: ¿a qué distancia estamos siguiendo a Jesús? Tal vez la primera pregunta sería: ¿estamos siguiendo a Jesús? Si la respuesta es sí, ¿a qué distancia estamos siguiendo a Jesús? La distancia, hermanos, no la elige nuestro Señor Jesucristo. La distancia la elegimos nosotros. Así que, ¿qué distancia hay entre mi Señor y yo? ¿A qué distancia? Si es que le estoy siguiendo, ¿a qué distancia lo estoy haciendo? ¿La distancia suficiente para no perder el rumbo correcto? ¿La distancia suficiente para continuar siendo moldeados, enseñados y transformados por nuestro Señor? ¿La distancia suficiente para ser parte de sus propósitos al involucrarnos en ellos? ¿O tal vez la suficiente distancia para confiarnos, para mezclarnos con este mundo y negar a nuestro Señor, como lo hizo el personaje de esta mañana? Hoy estaremos hablando sobre esto, hermanos. El título es Seguir de lejos a Jesús. Seguir de lejos a Jesús. Y estaremos viendo solo dos puntos. Número uno, el peligro de seguir de lejos a Jesús.
Y el segundo es la manera de evitar. ¿Cómo podemos evitar seguir de lejos a Jesús? Porque no es algo que nos conviene. Vamos a ver hoy que es muy peligroso, pero antes pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Hagamos una oración. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das la bendición de estar hoy aquí en tu casa. Gracias, Padre, te damos porque podemos meditar y reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que podamos ser expuestos, como dice tu palabra, al espejo de tu palabra, y vernos reflejado y darnos cuenta los ajustes necesarios que debemos hacer en nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder estar atentos a tu palabra, que tú nos ayudes a poder escuchar tu voz, Señor, porque tú siempre lo haces, tú siempre hablas, tú siempre acomodas lo espiritual a lo espiritual, pero ayúdanos a ser sensibles, Señor, a tu voz. Te ponemos en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que vayamos a Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Y vamos a leer algunos versículos que son paralelos a la porción base de Mateo que vamos a estar estudiando, pero que hablan de la situación por la cual enfrentó este personaje. ¿Tienen alguna idea de qué personaje vamos a hablar? ¿De quién? De Judas podría ser, ¿verdad? Podría ser, pero no, vamos a hablar de Pedro, del apóstol Pedro. Dice Lucas, capítulo 22, versículos 53 y 54. 53 y 54. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Palabras de Cristo cuando fue arrestado, ¿verdad? Cuando Judas le traicionó, le vendió por 30 piezas de plata y llegaron y le prendieron, ¿verdad? Y le arrestaron para prenderle. Y dice el versículo 54, continuemos. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué dice al final? Y Pedro le seguía de lejos. Marcos, vamos a Marcos 14. Marcos 14, 53 y 54. Marcos 14, 53 y 54. ¿Qué dice, hermanos? Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículos 57 y 58. Mateo 26, 57 y 58. ¿Qué dice, hermanos? Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hacia el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Una vez más, este versículo 58, por favor, ¿qué dice? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Qué es lo mismo que resalta cada uno de estos evangelistas? ¿Qué es lo mismo que encontramos en cada una de estas porciones? Así es. Que Pedro le seguía, porque no dice que no le seguía, ¿cierto? Y es que este tema es complemento de la semana pasada. Porque a veces podemos decir, bueno, pero es que yo sí estoy siguiendo a Jesús. Es que yo sí estoy yendo en pos de él. Pedro lo estaba haciendo. Pedro le estaba siguiendo. Pedro estaba yendo en pos de él. Ese no era el problema. El problema es que le estaba siguiendo. Ese era el problema. Que le estaba siguiendo de lejos. Algo, hermanos, que tenemos que ser justos con Pedro.
así porque Pedro fue uno de los 3 discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Los otros quiénes fueron? ¿Lo recuerdan? Del círculo. Así es, Jacobo y Juan, ¿verdad? Eran hermanos ellos dos y fueron parte de ese círculo cercano de nuestro Señor Jesucristo y fueron parte también, hermanos, de momentos muy especiales que vivieron con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, podemos ver, hermanos, que ellos fueron los que estuvieron con Jesús en la transfiguración. Nadie más tuvo esa bendición de los discípulos, de los apóstoles, más que Pedro, Jacobo y Juan. Dice ahí en Mateo capítulo 17, versículo 1 y 2, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermana, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como el... ¡Qué bendición! ¡Qué cercanía tuvieron con nuestro Señor para ver su gloria! La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él se transfiguró a ellos y dejó ver su gloria, su divinidad. Pero no solamente ellos. Pedro, Jacobo y Juan fueron los únicos a los cuales Jesús les permitió estar cuando la hija de Jairo, ¿lo recuerdan? La hija de este principal de la sinagoga, que había muerto, y Jesús, ¿verdad? Había ido a ver a Jesús para que la sanase, pero después cuando murió le dijeron: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Entonces el Señor Jesucristo fue porque Él dijo: no está muerta, sino duerme, y voy a despertarle, para resucitarle. Saca a todos de ese lugar, y a los únicos a los cuales les permiten que estén en ese lugar es a quién. A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¡Qué bendición! Miren, hermanos, lo que dice Marcos. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos 5, versículo 37. Dice en el versículo 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, porque eso es lo que nuestro Dios pide de nosotros, fe, que creamos en Él, que pongamos nuestra fe en Él. Y lo que dice el 37: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, los cuales fueron testigos de este maravilloso milagro, de cómo Cristo resucitó a la hija de Jacob. Como esta niña se levantó, ¿cierto? Volvió de la muerte. Pero no fue lo único, hermanos. Podemos ver que Jacobo, Pedro y Juan fueron a quienes el Señor Jesucristo les abrió su corazón, estando en el huerto de Getsemaní. ¿Lo recuerdan? Miren, vamos a ir a regresar a Mateo 26. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba luchando. Había llegado su hora, ¿verdad?, en el cual se iba a comenzar a padecer por nosotros, iba a ser arrestado, como ya lo leímos, iba a ser azotado, iba a ser escarnecido, iba a ser crucificado. Pero lo que más le preocupaba al Señor Jesucristo es que al cargarse los pecados de toda la humanidad, la comunión con el Padre por un momento, por un instante, se iba a romper. De tal manera que eso le pesaba. Esa es la razón por la que en 3 ocasiones rogó al Señor diciendo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero eso le pesaba, de tal manera que quiso compartirlo, quiso abrirlo, y llama a 3 de sus apóstoles aparte y comienza a hablarles de la lucha que estaba experimentando. ¿Qué dice, hermanos, por favor, el versículo 36? Mateo 26, versículo 36. ¿Qué dice? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí en el estrado que voy a ir y oro. Y tomando, ¿a quién? A Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. ¿Que quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, o Juan y Jacobo. Comenzó a ¿qué? A entristecerse y angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Así que podemos ver, hermanos, que
nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O como cuando le dijo a Jesús que venía andando sobre las aguas, ¿lo recuerdan? Que ellos en un principio se espantaron, se atemorizaron pensando que veían este fantasma, y cuando lo reconoció le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces el Señor le respondió, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Bajó de la barca y anduvo. ¡Qué bendición tuvo Pedro! En esa cercanía que llegó a tener con el Señor. O como cuando Cristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y entonces Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Podemos darnos cuenta, hermanos, la gran bendición que tuvo el apóstol Pedro, la cercanía que tuvo el apóstol Pedro, que no siempre siguió de lejos a nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos muestra, hermanos, la importancia de las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El que piensa estar firme, mire, qué importantes son estas palabras, qué relevancia tienen estas palabras, hermanos, cuando vemos ejemplos como el apóstol Pedro, que hubo un tiempo en el cual estuvo cerquita del Señor, confiando en el Señor, firme en el Señor. Sin embargo, después lo vemos siguiendo los caminos. Hermanos, cualquiera de nosotros pudimos incurrir en este error. Cualquiera de nosotros, hermanos, podemos cometer este error, hermanos, el cual lamentablemente muy a menudo sucede en el cristianismo, y es que no todos volvemos atrás. No todos volvemos atrás, hermanos, pero muchas veces llegamos a seguir a nuestro Señor. Continuamos siguiendo. Vamos en pos de Él, pero lo hacemos de lejos, hermanos. Sin embargo, esto no quiere Dios para nosotros. Él quiere que le sigamos de verdad, hermanos. Él quiere que le sigamos con compromiso. Él quiere que estemos cerca de Él, siendo influenciados por Él, siendo moldeados y transformados, siendo usados por Él. Porque cuando no es así, hermanos, es peligroso. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos. El peligro de seguir de lejos a nuestro Señor Jesucristo. Y hay varias cosas, hermanos, que me gustaría que viéramos en este punto. Pero hay tres cosas, hermanos, que podemos encontrar aquí en Mateo 26, versículo 58. ¿Cuál es el peligro de seguir a Jesús de lejos? ¿Por qué no debemos de seguir a Jesús de lejos? Miren lo que dice, hermanos, Mateo 26, versículo 58. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver. Tres cosas. Entró, se sentó y vio. Eso es el peligro. Es parte del peligro. ¿Cuál es el peligro, hermanos? En primer lugar, entrar. ¿A dónde entró, hermanos, Pedro? Entró al terreno de la tentación. Y es que Pedro, hermanos, entró al patio del sumo sacerdote, donde fue tentado a negar al Señor. Miren lo que dice Juan, capítulo 18, versículo 15 al 17. Juan 18, versículo 15 al 17. Juan 18, 15 al 17. Dice el 15: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Algunos estudiosos, eruditos, creen que este discípulo que se habla aquí es Juan, ¿verdad? Es Juan, el discípulo amado por el Señor. La Biblia no nos da más detalles, más que está en el Evangelio de Juan, y lo dice en el versículo 16: mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar ¿a quién? A Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿qué dice en la pregunta? ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él.
Hermanos, el peligro de seguir a Jesús es entrar. ¿En dónde? En el terreno de las tentaciones. Esto es lo mismo, hermanos, que sucede cuando nosotros estamos siguiendo de lejos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros mismos nos exponemos a las tentaciones. Nos exponemos a lo que no debemos ver. Hablando de imágenes, hablando de videos, hablando de películas, programas u otras cosas a través de las cuales vamos a ser, como lo dice Santiago, atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Porque dice Santiago, vamos a Santiago 1, no pierdan aquí Mateo, pero miren lo que dice Santiago 1, versículo 13 al versículo 16. Santiago 1, versículo 13 al versículo 16. Dice la palabra de Dios, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿cierto? Y dado que Él no puede ser tentado por el mal, tampoco tienta, no nos tienta. Él dice nuevamente el 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué dice el 14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz. Esto es algo muy peligroso, porque cuando nosotros, hermanos, estamos siguiendo de lejos al Señor Jesucristo, nosotros mismos entramos al terreno de la tentación. Nosotros mismos nos exponemos al terreno de la tentación, donde somos atraídos y seducidos, hermanos, por nuestras propias concupiscencias, es decir, por nuestros propios apetitos pecaminosos, por nuestras debilidades, hermanos. Esto es peligroso, hermanos, porque cuando seguimos de lejos a Jesús, nos exponemos a la tentación, nos exponemos a lo que no debemos oír, hablando de chismes, hablando de murmuraciones, palabras corrompidas, hablando de música y canciones que más que edificar nuestra vida, la corrompen, la contaminan, la influyen para mal, hermanos. De ahí que el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 15:53: no erréis, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas cosas. Y con todo aquello, hermanos, que no deberíamos de estar escuchando. Pero eso es lo que pasa, lo que sucede cuando seguimos de lejos a Jesús, hermanos. Esto es peligroso, porque nosotros mismos entramos en el terreno de la tentación, exponiéndonos a lo que nuestra carne no va a poder decir que no. Ahorita vamos a ver al ratito que Pedro estaba muy confiado, ¿cierto? Él decía que no iba a negar a su Señor, que no le iba a abandonar, que no le iba a fallar. Sin embargo, sí lo hizo. No pudo mantenerse firme, no pudo decir que no. ¿Cuál es el peligro, hermanos, de seguir de lejos a Jesús? No solo es entrar, hermanos, sino también, ¿qué decíamos en Mateo 26, hermanos? Sentarse. Dice en Mateo 26:58: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles. El peligro es sentarnos, hermanos, en el sentido de acercarnos, relacionarnos y mezclarnos con quien no debemos. Pues dice, hermanos, que se sentó no solo con los alguaciles, sino Lucas también nos dice que se sentó entre ellos. No estaban los alguaciles allá y Pedro por acá, sino que buscó mezclarse, buscó sentarse entre ellos, donde ellos estaban, hermanos, para calentarse con el fuego que ellos habían prendido. Miren lo que dice Marcos 14:55. Marcos 14:55. Marcos 14:55. ¿Ya lo tienen? Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban.
¿Ese es el 55? Me equivoqué, hermanos, perdón. Es el 54, Marcos 14, 54. Ahora sí, ¿qué dice, hermanos? Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Calentándose al fuego, en el fuego. Qué tremendo, hermanos. Que Pedro encontró compañerismo y calor en la compañía de los alguaciles, de aquellos que habían arrestado a Jesús, de aquellos que más adelante, si lo siguen leyendo, golpearon al Señor Jesucristo, y que sin duda en ese momento se estaban mofando del Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, este es el peligro de seguir de lejos a Jesús. Cuando nos distanciamos de Jesús, hermanos, que la vida espiritual se enfríe al punto de buscar el calor del compañerismo en el mundo con los que no quieren nada con Jesús y actúan en contraposición con Él, lo cual trae como consecuencia que seamos influenciados por ellos, como vemos que Pedro lo fue. Porque más adelante vamos a ver que comenzó a hablar como ellos, comenzó a comportarse como ellos, comenzó a hacer lo que ellos hacían y que no debía hacer Pedro, hermanos. Este es el peligro, dice ahí en Mateo 26, 74, dice que él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Lo recuerdan? No conozco al hombre, hermanos, lo cual no debe de ser, hermanos. Dios le dijo a Jeremías, ahí en Jeremías 15, versículo 19, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero ese es el peligro de seguir de lejos a Jesús, hermanos. Cuando seguimos de lejos, nos refugiamos en el calor que nos ofrece este mundo. No podemos, hermanos, lograr, y entonces nos relajamos, mejor dicho, nos relajamos en nuestros principios, nos relajamos en nuestras convicciones y nos relajamos en nuestra moral, hermanos, al punto de ser nosotros influenciados y no influir nosotros en los demás, hermanos, lo cual no termina. Jamás terminará bien, hermanos, porque la dicha y la prosperidad genuina y verdadera en nuestra vida no se obtiene siguiendo de lejos a Jesús. La estabilidad y la paz que solamente nos puede dar el Señor, hermanos, no se obtiene siguiendo de lejos a Jesús, no se obtiene mezclándonos con este mundo, sino rompiendo con el mundo y comprometiéndonos con el Señor y siguiéndole de verdad, genuinamente a Él y a su palabra. Miren lo que dice el Salmo 1, versículo 1 al 3. Salmo 1, versículo 1 al versículo 3. El hombre bienaventurado, está hablando aquí, el hombre dichoso, sumamente feliz. ¿Quién es ese hombre que será como árbol plantado junto a las corrientes de agua? ¿Verdad? Que habrá estabilidad y tendrá prosperidad en su vida. Dice la palabra de Dios. Si me ayudan, por favor, hermanos, Salmo 1, versículo 1 al versículo 3. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nuevamente dice aquí el salmista, el rey David, que escribió este salmo, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Que no prestó oídos, ¿verdad? Aquello que no debía de oír, ni estuvo, ¿qué? En camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, mezclándose con ellos. ¿Qué dicen dos? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. La única manera, hermanos, en la cual puede irnos mejor, como Dios ha planeado, que podemos alcanzar esa dicha y esa felicidad, hermanos, es siguiendo verdaderamente a Cristo y su palabra. Esa es la única manera. Cuando no es así, es peligroso, hermanos. ¿Cuál es el peligro, hermanos, de seguir de lejos a Jesús? Número 1, entrar. ¿En dónde? En el terreno de la tentación. Número 2, ¿cuál es el peligro? Sentarnos, ¿verdad? Relacionarnos y mezclarnos con quien no debemos, ¿verdad? Lo cual va a traer problemas a nuestra vida. Y número 3, hermanos, el peligro es ver. Ver solamente, únicamente
versículo 58. Mateo 26, 58. ¿Me ayudan, hermanos? ¿Qué dice? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles. ¿Para qué? Para ver el fin, hermanos. Podemos ver, hermanos, que Pedro entró y se sentó para ver el fin. En otras palabras, para ver cómo acabaría todo. Lo cual nos muestra, hermanos, que Pedro se volvió un espectador, dejando de ser un protagonista. Él se volvió un espectador. Solamente en ver a Jesús, cómo estaba padeciendo Jesús por predicar el Evangelio, por predicar el arrepentimiento, por predicar la palabra de su Padre Celestial, ¿cierto? Ese mensaje, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pedro se volvió un espectador en lugar de un protagonista y estar ahí con Jesús. Y es que, hermanos, esa era la oportunidad. Esa es la oportunidad que Pedro tenía para hacer lo que había dicho. ¿Qué había dicho Pedro? Que aunque todos se escandalizaran de él, él no lo haría. Si le era necesario morir con Cristo, moriría. Si era necesario ir a la cárcel, iría a la cárcel. Era la oportunidad de ser el protagonista de esta historia y conjunto con el Señor Jesucristo, padecer con él. Pero no fue así. No lo hizo. Se conformó con qué, hermanos? Con ver cuál sería el fin, cómo acabaría todo, hermanos. Razón por la cual, hermanos, muchas veces, hermanos, también podemos ver hoy en día que no se sirve al Señor. Porque la vida que se sigue a Jesús, hermanos, de lejos, no puede protagonizar, hermanos, lo que Dios quiere que hagamos, sino se conforma en personas. El ser un espectador, hermanos. En la Biblia, hermanos, podemos ver que Cristo quiere, hermanos, hacer una gran obra en y a través de nosotros. Pero no es posible si nosotros no se lo permitimos. No es posible, hermanos, si nosotros tomamos la decisión de ser solamente espectadores. De sentarnos ¿a qué? A ver lo que está sucediendo. A ver lo que el Señor está haciendo, hermanos. Sin embargo, eso no es lo mejor, porque algún día daremos cuenta. El miércoles, hermanos, y el jueves comenzamos otra serie, ¿verdad? A la cual le he puesto como título Escojamos lo mejor. Y es importante que escojamos lo mejor para que vivamos como Dios quiere, porque algún día vamos a dar cuenta de él. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11. Bueno, no voy a volver a predicar lo que vimos el miércoles, pero dense cuenta, hermanos, la oración del apóstol Pablo por los filipenses, que debe de ser la misma oración por nosotros y por los demás. Dice en el versículo 9: y esto pido en oración, que vuestro amor que abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Les decía que esto de ciencia y todo conocimiento nos habla de conocimiento de Dios y su palabra, y nos habla de sabiduría, lo cual compone el discernimiento espiritual necesario para poder hacer lo siguiente. Miren lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Para qué? Para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza. Para que aprovech lo mejor, para que escojamos lo mejor, a fin, hermanos, de que podamos ser sinceros y irreprensibles para un día. ¿Cuál es ese día? El día de Cristo. Ese día de Cristo es cuando Cristo va a venir por su iglesia, y entonces nos va a llevar a su presencia y compareceremos ante su tribunal y daremos cuenta, como lo dice la palabra. El Señor nos va a llamar a cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en la tierra. Hermanos, el seguir de lejos al Señor no es lo mejor. El ser espectadores en lugar de protagonistas no es lo mejor, hermanos. Dios quiere que le sigamos. Dios quiere que nos involucremos en su obra, que seamos parte de sus planes y sus propósitos. El seguir de lejos a Jesús es peligroso, hermanos. ¿Cuál es el peligro? Número uno, ya vimos,
cosa, que es querer hacer las cosas en nuestras fuerzas. Esto es lo que le pasó a Pedro. Pedro quiso hacer las cosas en sus propias fuerzas, porque él estaba siguiendo de lejos a Jesús. Miren lo que dice Mateo 26, versículos 51 al 54. Mateo 26, versículos 51 al 54. Dice en el versículo 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, ¿verdad, Judas? Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué tienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿qué hizo? Le quitó la oreja. Los otros demás evangelistas nos dicen que fue Pedro, que cuando fueron a arrestar a su Señor, él dijo, no, yo prometí defenderte, Señor, y lo voy a hacer. Y sacando la espada, corta la oreja de Malco, que otro de los evangelistas menciona su nombre, siervo del sumo sacerdote. Y entonces Pedro le dice, entonces el Señor Jesucristo le dice, guarda tu espada. Así no se hacen las cosas. De esa manera no se hace. Dice en el siguiente versículo, hermanos, dice en el versículo 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, ¿qué dice? A espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínense, hermanos, Dios, el Padre, sin duda lo haría, pero no lo hizo porque el plan era que Cristo padeciera por nosotros, muriera en la cruz por nuestros pecados, para darnos esperanza de vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Y dice en el versículo 54, pero ¿y cómo entonces se cumplirían las Escrituras? De que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, que dice, dejándole. Pero ¿cuál es el peligro, hermanos, de seguir de lejos a Jesús, hermanos? Es querer hacer las cosas Él. Pero esto lo único que ocasiona es que las cosas se compliquen. Que las cosas se compliquen. Porque cuando dejamos a nuestro Señor, hermanos, el Señor obra bien, ¿cierto? Obra, Él es especialista en hacer del peor mal el mejor bien, como lo podemos ver a través de su muerte. Y podemos ver aquí cómo Pedro complicó las cosas, que nuestro Señor Jesucristo las tuvo que arreglar, ¿cierto? ¿Cómo? Pues sanando a este hombre, deteniendo a los alguaciles para que no se le fueran encima a Pedro, ¿verdad? Y ahí lo mataran porque había sacado la espada. Hermanos, cuando confiamos y dependemos de nuestro Señor, siempre las cosas funcionan mejor. Pero hermanos, ¿cuál es el peligro también, hermanos? El peligro que encontramos en el ejemplo en la vida de Pedro es negar a Cristo. Cuando seguimos de lejos a nuestro Señor, le negamos. Dice ahí en el versículo 69 al versículo 72. Si me ayudan por favor ustedes a leer Mateo 26, versículo 69. ¿Qué dice? Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús de Galilea. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, no conozco al hombre. Qué tremendo, hermanos. Cuando seguimos de lejos a Jesús, no necesitamos una gran presión sobre nosotros para fallarle a nuestro Señor. No necesitamos una gran presión para negar a nuestro Señor. En el caso de Pedro, solo bastó la acusación de una mujer encargada, ¿verdad?, ahí de la servidumbre en la casa del sumo sacerdote, que la palabra de Dios la llama, que dice que era una criada, ¿verdad?, que servía en esta casa. Solo bastó eso para negarle por primera vez y después de eso, seguirle negando. Qué tremendo los juicios de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Frente a autoridades, ¿cierto? La presión que se
le dijo, también tú estabas con él. También tú eres uno de ellos, hermanos. Tú eres uno de ellos. Tú eres parte de ellos. Tú eres un seguidor del Señor Jesucristo. Tan solo bastó eso, hermanos. Después las cosas se fueron agravando. Cuando otra sirvienta y los alguaciles le acusaron de ser uno de los seguidores de Cristo, pues primero mintió. Luego mintió y juró. Y después comenzó a maldecir y a jurar diciendo que no conocía a Dios. Le negó, hermanos. Y es que así sucede con el pecado, hermanos. Una vez que comenzamos, ¿es difícil? Es difícil. Es difícil detenernos. Es por eso que el Señor Jesucristo, ahorita lo vamos a ver, le dijo que velara y orara para que no entrara en la tentación. Algo que hizo, entró en el terreno de la tentación. Porque una vez que entras, es difícil detenerte. Y lo podemos ver en el ejemplo del apóstol Pablo. Pero gracias a Dios, hermanos, que en Cristo tenemos esperanza. Que en Cristo podemos mantenernos firmes y no fallarle a nuestro Señor y no negarle. Porque dice ahí en Romanos capítulo 8, en el versículo 1 al versículo 4, hermanos, que en Cristo tenemos el poder para mantenernos firmes. Romanos 8, versículo 1 al versículo 4, dice en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué dice el 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. La ley del pecado dice que somos pecadores. Y cuantas veces queramos detenernos y no pecar, por nosotros no solos no podremos. Una y otra vez caeremos, pecaremos como la ley de la gravedad, ¿cierto? No importa cuántas veces suelto esto, nunca se mantendrá en el aire, siempre caerá. Lo mismo sucede con nosotros. Eso dice la ley del pecado, pero hay otra ley. Gracias a Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos libra del pecado y hace que nos mantengamos firmes, dándonos el poder para vencer, dándonos el poder para ser libres, dándonos el poder para apartarnos de aquello que ofende a nuestro Dios y nos daña a nosotros. Pero es necesario que sigamos de cerca, que le sigamos de cerca, porque en nuestras fuerzas no es posible, dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es el peligro, por último, hermanos, en este punto? ¿Cuál es el peligro de seguir de lejos a Jesús, hermanos? Sufrir nuestras caídas. Sufrir nuestras caídas. Sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Sufrir las consecuencias de fallarle a nuestro Señor. Miren lo que dice en Mateo 26. Pedro sufrió su caída, hermanos, por seguir de lejos a Jesús. Mateo 26, dice en el versículo 75. Versículo 75. Dice en el versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué dice el 75? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró. Y saliendo fuera lloró amargo. Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho, pero las recordó muy tarde, hasta después de haberlo negado, lo cual le dolió muchísimo, hermanos, porque él estaba decidido a no hacerlo, ¿cierto? Tenía en su corazón la firme resolución de no hacerlo, pero se confió, como vamos a ver. No se fortaleció en el Señor. Además de que justo después de que el gallo cantó la última vez, Jesús lo volteó a ver. Pedro cruza la mirada con el Señor Jesucristo, entonces se acuerda de sus palabras y no puede más. ¿Y qué hace? Sale y llora amargamente. Miren lo que dice ahí en Lucas 22, 60 al 62. Lucas 22,
60 al 62. Dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Gracias a Dios, hermanos, Pedro no se quedó así. Gracias a Dios, Pedro fue restaurado. Y este fue el inicio de esa restauración. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que la tristeza que produce Dios es para arrepentimiento. Y eso es lo que le sucedió a Pedro. Pedro sintió una gran tristeza, una profunda tristeza de haber fallado, de haber negado a su Señor. Pero dice que esto nos lleva al arrepentimiento. Dice allí en 2 Corintios 7, versículo 9 y versículo 10. 2 Corintios 7, versículo 9 y versículo 10. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce... Hermanos, gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios de oportunidades, amén. En Él hay restauración. Podemos volvernos a Él arrepentidos, hermanos, y Él nos perdona, nos toma y nos restaura y nos ayuda para poder seguirle nuevamente, como Él quiere que le sigamos, de manera comprometida, hermanos, pero es necesario que evitemos seguirle de lejos. Y terminemos aquí. ¿Cómo podemos evitar seguir de lejos? Ya vimos que seguir de lejos a Jesús es peligroso. No nos conviene, no solamente el volver atrás, sino el seguirle de lejos a Jesús no nos conviene. ¿Cómo podemos evitarlo? Vamos a ver la manera de evitarlo. Y aquí en Mateo 22 lo vamos a ver. 31, capítulo 31 y versículo 32. El Señor Jesucristo le había dicho a Pedro, de manera reiterada, que le iba a negar, que Satanás le había pedido para zarandearlo como trigo. Sin embargo, Cristo había hecho algo por él. Miren lo que dice versículos 31 y 32 de Lucas. ¿Le dije Mateo? Es Lucas 22. Me di cuenta porque los escuché buscar la hojita. Dice, ya que había llegado Mateo, ¿verdad? Pero Lucas, hermanos, por favor, Lucas 22. Lucas 22, 31 y 32. Terminemos aquí, hermanos. Sin duda que no queremos, hasta este punto de que hemos visto el sermón, no queremos seguirle de lejos a Jesús. Bueno, ¿cómo lo podemos evitar? 31 y 32, ¿qué dice? Digo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tu Señor. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo podemos evitarlo, hermanos? Dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es como si Cristo, al estar meditando en este versículo, me doy cuenta que es como si Cristo le hubiera dicho a Pedro, confía en mí. Yo he rogado. Confía en mí. Yo he rogado. Y eso es lo primer punto. Si no queremos seguir de lejos a Jesús, necesitamos confiar y depender del Señor. Necesitamos confiar y depender de aquel que ha rogado por nosotros. Amén. Aquel que ha intercedido por nosotros, que está intercediendo por nosotros en la presencia del Padre. Tenemos que confiar y depender, hermanos, en aquel que puede ayudarnos a vencer, porque dice en Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Algo que no hizo Pedro, algo que no hicieron los apóstoles, porque en lugar de confiar en Cristo y depender de Él, confiaron y dependieron de sí mismos. Estaban tan seguros en sí mismos que se atrevieron a asegurarlo, que no le iban a fallar. Dice ahí en Mateo 26, en el versículo 31 al
esta noche, porque escrito está, iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, en lugar de confiar y depender del Señor, ¿en quién confiaron? En sí mismos, en su fuerza. Confiaron, ¿verdad?, en esa seguridad, en ese deseo que tenían de no fallarle a su Señor, hermanos. Pero no podemos confiar en nosotros. El Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 26:41 que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es por eso que necesitamos, hermanos, fortalecernos en el Señor, porque dice la palabra de Dios ahí en el versículo 40, cuando llegó al lugar, aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas. ¿Qué hizo Jesús? Oró, sin embargo, diciendo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Estoy en Lucas 22, hermanos, perdón. Y estando en agonía, oraban más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ellos no pudieron. Jesús estuvo orando, dependiendo, fortaleciéndose en el Señor, pero Pedro y los discípulos no pudieron. Sus ojos estaban cargados de sueño. Se dormían y no pudieron fortalecer. Estaban confiados en sí mismos, hermanos. ¿Cómo podemos evitar, hermanos, seguir de lejos a Jesús? Letra B, hermanos, permaneciendo firmes en la fe. Permaneciendo firmes en la fe. Miren nuevamente Lucas, hermanos, 22, versículo 32. Lucas 22, 32. ¿Cómo podemos evitarlo? Número 1, no confiando en nosotros, en nuestras fuerzas, que nosotros vamos a poder, porque no es así, la carne es débil. Tenemos que confiar y depender de nuestro Señor. Tenemos que buscarle cada día. Y número 2, hermanos, necesitamos permanecer firmes en la fe. Miren lo que dice el versículo 32 nuevamente. ¿Qué dice? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Por qué rogaba el Señor Jesucristo, hermanos? Porque no faltara. Que tu fe no falte. Y díganme, hermanos, ¿qué es necesario que nosotros hagamos? Lo mismo. Necesitamos pedirle al Señor que nuestra fe sea firme, que nuestra fe no falte. Y es que cuando arrastraron a Jesús, hermanos, es lo que yo les decía, era el momento para que Pedro y cada uno de los discípulos se entregaran junto con Jesús. Sin embargo, no lo hicieran. Era para que Pedro le dijera, hey, yo también soy uno de ellos. Yo también creo que Él es el Mesías. Yo también he predicado este Evangelio. Así que lo que le vayan a hacer a Él, háganlo a mí. Sin embargo, ¿qué pasó? Tambaleó en su fe. Tambaleó en su fe, pero el Señor Jesucristo rogó para que su fe no faltase. Y aun cuando le fallara, que no abandonara la fe, que no se apartara de Él. Y esto es lo mismo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Rogar al Señor para que nuestra fe no falte. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes en la fe. Que no tengamos temor. Porque eso es lo que les pasó a ellos, hermanos. Pedro no tuvo temor de que lo identificaran con Cristo, ¿cierto? Tuvo temor de que supieran que era uno de ellos. Y la pregunta es, hermanos, ¿tenemos nosotros temor de que nos identifiquen con Cristo y padecer por ello? ¿Tenemos miedo de que sepan que somos cristianos y se burlen o nos rechacen? ¿Tenemos miedo de hablarles a otros de Cristo por temor a que nos rechacen, nos insulten o nos dejen de hablar? ¿Tenemos miedo de dar testimonio de Cristo por temor a que nos critiquen o nos juzguen? ¿Tenemos miedo de involucrarnos en el servicio de Cristo por no poder, por tener temor a no poder? Hermanos, si es así, no podemos seguir a nuestro Señor. Es necesario, hermanos, que confiemos en nuestro Señor y que afiancemos nuestra fe en Él. Dice ahí en Proverbios 29:25,
que el temor ata, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. De tal manera, hermanos, que aun cuando le fallemos, porque qué más quisiéramos ya no fallarle a nuestro Señor, amén. Pero aun cuando le fallemos, hermanos, que podamos hacer como Pedro le dice, Cristo le dice a Pedro, que se volviera a él. Y entonces, hermanos, que podamos permanecer firmes en la fe y seguir. Porque dice en el versículo 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, él sabía que se arrepentiría, que regresaría a él. Confirma. ¿Cómo podemos evitarlo, hermanos? Permaneciendo firmes en la fe. Y si fallamos, necesitamos volvernos arrepentidos al Señor, hermanos, buscando su rostro, buscando la comunión, buscando el perdón, hermanos. Y también letra C, sirviendo para ser firmes a nuestros hermanos. ¿Cómo podemos evitar, hermanos, seguir de lejos a nuestro Señor? Dejar de ser espectadores y volvernos protagonistas. ¿Cómo? Sirviendo para ser más firmes en la fe a nuestros hermanos. Porque Cristo le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La palabra confirmar quiere decir hacer más firme. Y eso es lo que Cristo quiere, hermanos. Que ayudemos, que sirvamos para ser más firme a nuestros hermanos. Y terminemos ya, hermanos. ¿A qué distancia estamos siguiendo a Jesús? O la pregunta debería ser primera. ¿Estamos siguiendo a Jesús? Si no estamos siguiendo a Jesús, podemos hacerlo, ¿cierto? Hoy podemos tomar esta decisión porque esa es la invitación de nuestro Señor. Ahora, yo estoy siguiendo a Jesús, ¿ok? ¿A qué distancia estamos siguiendo a Jesús? ¿Qué distancia hay entre nosotros y Cristo? ¿La suficiente para no perder el rumbo correcto, como veíamos al principio? ¿La suficiente para ser moldeados y transformados por Él? ¿La suficiente para ser parte de sus propósitos? ¿O tal vez la suficiente para confiarnos, para mezclarnos con este mundo y negar a nuestro Señor? Hermanos, como veíamos, la distancia no la elige Cristo. La distancia, ¿quién elige? Nosotros. La distancia la elegimos nosotros. ¿A qué distancia queremos seguir a nuestro Señor Jesús? Hermanos, que sea a la mínima distancia, que estemos cerca de nuestro Señor, que sea la distancia suficiente para que la obra de nuestro Dios se lleve a cabo en y a través de nosotros, que sea la distancia suficiente para que podamos recibir de Él todo lo que necesitamos, de tal manera que podamos mantenernos firmes ante las tentaciones y que sus planes y sus propósitos se cumplan en nosotros. Así que, hermanos, decidamos confiar y depender de Él, no nosotros mismos. Decidamos permanecer firmes en la fe, de manera que nuestra fe no falte. Y número 3, decidamos servir para ser más firmes a nuestros hermanos. Hermanos, dejemos de ser espectadores y convirtámonos en protagonistas, involucrándonos en la obra de nuestro Dios. El propósito de nuestro Dios no es que seamos espectadores, sino protagonistas de un verdadero cristianismo, de un verdadero y genuino cristianismo. Vamos, Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y por esta oportunidad para reflexionar en cuanto a este punto, a este tema. ¿Cómo te estamos siguiendo? Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a ser sinceros y que podamos, Señor, ser sensibles a tu voz, que nos estás hablando y mostrando nuestra situación. Si hay alguien aquí que aún no te está siguiendo, porque aún no ha puesto su fe y su confianza en ti, porque aún no ha tenido un encuentro personal contigo, o tal vez, Señor, porque lo ha dejado de hacer, yo te quiero pedir, Señor, para que tú le ayudes a tomar la mejor decisión, que es volverse. Es volverse con un corazón contrito y humillado, ponerse a cuentas contigo y tomar la decisión de retomar este andar cristiano, retomar el seguirte, el retomar el ir en pos de ti, el retomar el negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Haz tu obra. Y tal vez algunos aquí podríamos decir que sí te estamos siguiendo, pero ayúdanos a ser sinceros de analizar a qué distancia te estamos siguiendo.
estamos siguiendo de cerca o te estamos siguiendo de lejos. O tal vez estamos en ese proceso en el cual nos estamos alejando, esa distancia de seguirte cada vez es más, Señor, lo cual nos pone en peligro, como lo hemos estudiado hoy. Y si es así, Señor, ayúdanos a retomar, ayúdanos a apresurar el paso, ayúdanos a volvernos a ti de la misma manera, ayúdanos a estar cerca de ti, Señor, a seguirte de cerca, ir en pos de ti, Señor, cerca. Ayúdanos a confiar y depender de ti, ayúdanos a permanecer firmes en la fe, Señor, y ayúdanos a servir en tu obra, para ayudar a ser más firmes a nuestros hermanos, así como tú quieres que nosotros seamos. Así con rostros inclinados y ojos cerrados, dos invitaciones. La primera es invitación. ¿Estás siguiendo a Jesús? Ya tienes la seguridad, la esperanza de que al morir vas a estar en la presencia de Dios. ¿A dónde iría tu alma si lamentablemente, esperemos que no sea así, pero lamentablemente muriéramos hoy? ¿A dónde iría tu alma? ¿Estás seguro que iría en la presencia de Dios? Si no es así, tal vez es porque no has tenido un encuentro personal con Cristo. Y Cristo quiere tenerlo. Cristo quiere entrar y morar en tu corazón. Él quiere ser tu Salvador. Dice allí en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando de la comunión que quiere tener con nosotros. Lo único que él está esperando es que tú creas. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo único que quiere es que te pongas a cuentas con Él. Dice ahí en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón, porque Él sabe que tú le necesitas. Porque Él sabe que tu vida sin Él está perdida, destinada a la condenación eterna. Porque Él sabe que lo que tú andas buscando y que necesitas se encuentra solo en Él. Es por eso que Él llama y dice, me dejas entrar, quiero ser parte de tu vida. Así que la decisión que tú necesitas tomar es poner tu fe en Él, arrepentirte de tus pecados e invitarle a entrar en tu corazón. ¿Te gustaría hacerlo? Si tú te das cuenta de tu necesidad de Cristo, esta es la oportunidad para que tú te vuelvas a Él. No es a una religión, es a una relación personal con Él. Habrá alguien esta mañana que dice, pastor, ore conmigo. Yo estoy tomando esta decisión. Ahí en tu lugar, si esta es tu decisión, levanta tu mano y vuelve a bajar. Me gustaría hacer una oración por ti. Nadie está mirando, solo yo, porque quiero hacer una oración por ti si esta es tu decisión. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo. Yo estoy tomando esa decisión, por favor, ora por mí. Ahí en tu lugar, levanta tu mano y vuelve a orar. Quiero hacer una oración. Habrá alguien que dice, pastor, ora por mí. Yo necesito a Cristo. Yo quiero que Él entre en mi corazón. Él me salve. Quiero seguirme. Habrá alguien ahí en tu lugar, gracias a Dios, puedes bajar tu mano. Gracias a Dios por esta decisión. Habrá alguien más que dice, pastor, ore conmigo. Yo estoy tomando esa decisión. Quiero que Cristo entre en mi corazón, sea mi Salvador. ¿Habrá alguien más que está tomando esta decisión? Si no es así, quiero pedir, tal vez eso puede significar que todos los demás ya lo hemos hecho, pero quiero pedirle a este varón joven que levantó su mano, que ahí en tu lugar te pongas en pie, nadie está mirando. Me gustaría hacer esta oración por ti, estrechar tu mano y poder orar para que el Señor te ayude. Ahí en tu lugar, si te puedes poner en pie. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por esta decisión que le estás permitiendo tener, Señor, a este varón, a este joven que nos está acompañando, Señor, que está con nosotros. Gracias, Señor, porque yo he visto su mano, tú estás viendo su corazón, estás viendo lo que Él te está pidiendo. Y yo te quiero pedir, Señor, que tú le ayudes, que tú le des certeza, Señor, de vida eterna. Que Él pueda salir de este lugar seguro, convencido, Señor, de que al morir va a estar en tu presencia. Ayúdale, Señor, en cada una de sus necesidades. Ayúdalo a poder continuar y seguirte, Señor, fielmente en tus caminos.
En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por esta decisión que se ha tomado. Y bueno, pues al final, ¿verdad? Me gustaría tomar un tiempo para poder platicar contigo, si me lo permites, pero gracias a Dios, hermanos, por lo que el Señor ha hecho. Y la segunda invitación, hermanos, es para nosotros. Es para nosotros que tal vez estamos tomando la decisión de seguir al Señor. Ya le hemos tomado, pero puede ser que o no le estemos siguiendo, que ya no le habíamos estado siguiendo, o puede ser que le estemos siguiendo, pero le estemos siguiendo de lejos. Este es un tiempo también para que hagamos los ajustes necesarios, ¿cierto? Y que tomemos la decisión de volvernos al Señor y seguirle de manera comprometida, no de lejos, porque el Señor no quiere que le sigamos de lejos. Así que, hermanos, pues vamos a continuar y quiero que tomemos un canto, hermanos, que nos habla precisamente de esto, de la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Se llama He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos lo han escuchado, hermanos, este canto? ¿Sí lo han escuchado? Es un canto ya muy viejito, ¿verdad? Es un canto ya viejito y se llama así: He decidido seguir a Cristo. Dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y que esta sea, hermanos, nuestra decisión. Vamos, hermanos, a entonar este canto. Ahorita, si alguien, hermanos, nos puede apoyar a poner la letra allá, para que podamos verlo, porque aunque se repite, prácticamente son 3, 4 frases, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás. Aunque otros vuelvan, yo seguiré, no vuelvo atrás. Pero se repite, ¿verdad? Se repite varias veces. Entonces, no está muy complicado, pero para que lo podamos ver. A los adultos, si hay algún adulto, puede ser dama o puede ser varón, que quiera apoyarnos también con el ministerio de proyección, ¿verdad? Eso nos pasa, ¿verdad? Porque los jóvenes pasan a su clase, pero pues también nos gustaría, si puede haber algún adulto que pudiera ayudarnos. Estamos haciendo un rol para que puedan estarse rotando los jóvenes, pero bueno, también si hay alguien de aquí, de la clase de adultos, sería muy bueno. Vamos a entonar, hermanos, este canto. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque otros vuelvan, yo seguiré, aunque otros vuelvan, yo seguiré, aunque otros vuelvan, yo seguiré, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. ¿Lo volvemos a cantar? Para que lo sigamos aprendiendo. Vamos a volverlo a cantar, hermanos. He decidido seguir a Cristo, que esa sea nuestra decisión firme, para seguir al Señor. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey
Así sea. Pueden tomar su lugar y vamos a continuar con esta hora. Así, perdón hermanos, se corta la transmisión. Gracias hermanos por acompañarnos. Qué bendición que hayan podido estar con nosotros. Les mandamos saludos y un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión.